Bendiciones y bienvenidos a este su programa Comienza el Día, donde tenga por seguro que usted va a recibir información hoy que le va a impresionar y va a dejarle saber qué hacer en medio de todo lo que está ocurriendo a nivel mundial. Así que no se mueva. Quiero comenzar mi día con el pie derecho, quiero comenzar mi día sonriendo y sé que con Dios al frente mi día será el mejor. Comienza el día en bendición. Dice la palabra del Señor que de ahí es que debemos nosotros buscar siempre referencia, buscar guianza, buscar dirección en todo, porque los hombres hoy pueden tener una opinión, mañana otra, pero el cielo y la tierra pasará y su palabra no pasará ciertamente. Dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. ¿Y sabe qué dice? Aleluya. Pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios quiere que te vaya bien, Dios quiere prosperarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere que estés en salud, Dios quiere que estés en bendición. Solamente tienes que mantener tu vida enfocada y confiada en el Señor. Y recuerda, todo el mundo puede tener un consejo, una opinión, pero escucha el consejo de Dios en su palabra. Joven, sé parte de Encourage 2022 Enfoque. Viernes 28 de octubre desde las 7:30 de la noche y sábado 29 de octubre desde las 4 de la tarde en la Iglesia La Senda Antigua en Toalta. Encourage 2022 Enfoque. Entrada libre de costo. Información 787-730-5880 o Facebook Generación Antorchas. Muchas bendiciones, bienvenidos todos a este su programa Comienza el Día. Estamos felices de poder compartir una mañana hermosa ya en el otoño. Estamos felices porque Dios nos da un nuevo día para disfrutarlo en su presencia. Así que muchísimas gracias por su fiel sintonía. Ciertamente estamos muy agradecidos de todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y en la vida de aquellos que le están dando la oportunidad al Señor. Amén. Y hoy tengo a bien tener una invitada directamente desde España y ella está estudiando su doctorado en Educación y Psicología en la Universidad de Navarra. Ella es una joven puertorriqueña de Jayuya, Puerto Rico, y es la hija mayor de 4 hijos. Su niñez estuvo llena de amor, tanto por sus padres como sus abuelos, y como aquellos que vivieron cerca de ella. Toma la decisión de irse a estudiar a España una maestría en Gobierno y Cultura, después de haber estudiado Psicología en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Actualmente está cursando el doctorado en Educación y Psicología en la Universidad de Navarra en España. Y hace aproximadamente 2 años que comenzó su indagación investigativa en temas relacionados a la batalla cultural. Qué interesante, como lo es el tema de la identidad, feminismo e ideología de género. Como joven adulta y estudiante, hoy nos va a hablar un poquito desde la perspectiva de ella, y ella que pues no solamente es una autoridad porque lo ha estudiado, y está viviendo precisamente en una sociedad cuya cultura es bastante libre, liberal, allá en España. Me refiero a Thalys Romero Vázquez. Bienvenida, Thalys, qué bueno tenerte en este día con nosotros. Hola, muchísimas gracias por tenerme, por la invitación. De verdad que es para mí un honor estar acá. Qué bueno. Veo aquí que te has dedicado en cuerpo y alma a los estudios, lo cual te felicito.
Creo que a tu edad, que eres una joven, tienes todo el mundo por delante y oportunidades únicas para poder desarrollarte. Pero lo más interesante es que la cultura, ¿cuánto te ha interesado esto? Sí, sí, sí. Yo creo que estamos en un momento en el que no podemos ignorar todos los cambios culturales que están ocurriendo, no solamente en Puerto Rico, o sea, esto no es algo de Puerto Rico. Muchas personas usualmente se alarman y dicen, uy, pero ¿qué nos está pasando? Bueno, no, ¿qué está pasando en el mundo entero? O sea, esto es algo que viene ocurriendo ya en todos los países. Podríamos hablar incluso de una agenda global que incluye bajo su paradigma de exigencias cosas como que se apruebe el aborto en todos los países, cosas como que se apruebe la enseñanza o la educación en lo que suelen llamar perspectiva de género, que en realidad no es una perspectiva, es una ideología. También, ¿verdad? Esta agenda global incluye, entre otras cosas, el derrocamiento de lo que es la propiedad privada, por lo tanto, el derrocamiento del capitalismo y un nuevo, bueno, no tan nuevo, porque ya se ha intentado en décadas anteriores, lo que vendría a ser el comunismo o el socialismo instalado en nuestros gobiernos. O sea, es una agenda que trata de traer todo esto a absolutamente todos los países, por esto que hablamos de agenda global. Oye, de verdad que Thalys, es impresionante porque nosotros en Puerto Rico estamos experimentando precisamente la instalación poco a poco, gradual, de esta rebelión contra todas las autoridades establecidas. Y esto lo hace un grupo minúsculo, pero respaldado por otras personas, porque es que no puede haber de otra. Gente que no trabaja, gente que están en las calles todo el tiempo protestando, personas que están en las playas porque van a hacer un muro y hay una tortuga. Estamos viendo que están tomando temas que realmente pues uno los pone a pensar, porque estamos hablando del cuidado de nuestras tierras, de nuestras playas, de nuestras costas, pero también estamos viendo que lo están haciendo en forma violenta, o sea, es una exigencia, una demanda violenta. Entonces tú me estás diciendo, tú que estás allá, yo lo vivo aquí, veo en las noticias, en otros países también, cómo han podido derrocar gobiernos en el pasado y aún en este tiempo vía electivo, pero porque le ponen en el pueblo un desánimo tan grande que pierdan la fe en las instituciones que hay para que entonces se decidan a apoyar grupos de extrema izquierda, que no es otra cosa que un totalitarismo, totalitarismo. Te pongo esto en tu mano porque sé que manejas bien el tema. Quisiera, lo voy a decir con mucha responsabilidad, lo digo yo, Wanda Rolón, meditaba en Cuba, en todo lo que ellos han vivido y siguen viviendo, y el otro día un titular que lo pusieron en las páginas muy pequeñitas, nadie quiso poner en las primeras planas, han pedido ayuda a la nación que más ellos desprecian, los capitalistas, como le llaman ellos, los opresores, le han pedido al presidente Biden que los ayude porque están sucumbiendo ante lo que le está aconteciendo. Dime tu pensar y habla con toda claridad porque este programa es informativo también. Pues a mí me parece sumamente lamentable que hasta el día de hoy, con pruebas tan contundentes del fracaso de un sistema comunista o socialista, como lo es Cuba, como lo es Venezuela, que nos mientan en la cara. O sea, nos toman de tontos, sinceramente. Nos quieren hacer creer que no, eso no es verdadero comunismo, no, eso no es verdadero socialismo, estás mal informado, etcétera, etcétera. La verdad, nos venden como un paraíso cuando en realidad todos sabemos que es una situación lamentable e inhumana la que viven tanto en Cuba como en Venezuela. Si no fuese así, de hecho, no fuesen tantos y tantos los exiliados, tantos y tantos los que se van de estos países,
sea, te los encuentras y de las mismas palabras de ellos, o sea, cuando hablas verdaderamente con una persona que ha vivido bajo un régimen como ese, ellos mismos son los que te pueden en carne propia, como decimos, ¿no? Testificar qué es lo que acontece en regímenes como ese. Por ejemplo, esto del aplastamiento total y absoluto de la libertad en todo el sentido. O sea, de la libertad de expresión, por empezar, que es algo que estamos poco a poco viendo y viviendo en todos nuestros países. Por ejemplo, el hecho de que hoy no se pueda decir que un hombre es un hombre, que una mujer es una mujer, es literalmente un intento por destruir la verdad y nuestra libertad de expresión. O sea, el que nosotros podamos decir con toda la libertad posible la verdad. O sea, hoy la verdad es tratada como un discurso de odio. Wow. Entonces, lamentablemente, esto es consecuencia de muchas de las agendas que estamos viviendo. Por ejemplo, ¿verdad? Por un ejemplo más concreto, el de la ideología de género. ¿Qué viene a ser la ideología de género? Bueno, esto es la idea de que lo que prima en tu identidad, o sea, aquello que es supremo en tu identidad, es tu autopercepción. Es decir, lo que tú creas que eres, o sea, lo que tú crees ser. Y esto tiene evidentemente consecuencias nefastas específicamente para los niños. ¿Y por qué? Porque ya nosotros, que estamos más consolidados, que estamos más desarrollados a nivel cognitivo, no tenemos implicaciones tan grandes porque ya tenemos de cierta manera consolidada lo que es nuestra identidad. Pero ¿qué pasa con los niños? Los niños son mentes inocentes. O sea, a los niños tú le dices que pueden volar y ellos se lo van a creer. Entonces, están tratando de meter en nuestro sistema de educación la llamada educación sexual integral, le llaman en otros países también educación, le llaman equidad. Educación en perspectiva de género, sí, o educación en equidad de género, etcétera, sí, etcétera. O sea, tienen múltiples nombres en distintos países. En Puerto Rico se le suele llamar perspectiva de género. Sí. Pero insisto en que esto es una ideología. ¿Por qué? Porque es una sola manera de abordar un tema. En este caso, ¿cuál? El supuesto tema de la igualdad. O sea, ellos lo que alegan es que se está buscando la igualdad entre los géneros. Porque, bueno, a lo que antes nos referíamos como sexo, se le ha cambiado el nombre a género. Pero en realidad, bueno, es sexo, ¿no? Hombre y mujer. Entonces, lo que alegan es que esta educación va a promover la igualdad entre los sexos. Y obviamente te lo pintan de esta manera para que tú digas, bueno, ¿quién no quiere la igualdad entre los sexos? ¿Quién no quiere ser tratado de manera igual sin importar lo que tenga entre las piernas, ¿no? Pero acá está el gancho, acá está el engaño, y es que en realidad la educación sexual integral o la educación en perspectiva de género, a lo que ha llevado en todos los países que se ha aplicado es a la hipersexualización de los niños. Wow. O sea, a los niños de los países en otros países como por ejemplo Costa Rica, para poner un ejemplo bastante cercano, se les está enseñando libros con gráficos literales, en Perú también, por ejemplo, a masturbarse, a hacer sexo oral, a niños en escuela elemental e intermedia, o sea, ni siquiera estamos hablando de escuela superior. Se le está enseñando también sexo lésbico, sexo homosexual, en los libros. O sea, estamos hablando de que están llevándolos a una hipersexualización desde temprana edad. Es que, ¿por qué un niño de 8 años, por ejemplo, tendría que estar pensando en su sexualidad, tendría que estar pensando en si se siente hombre o se siente mujer, cuando en realidad debería estar jugando, debería estar aprendiendo a leer, debería estar aprendiendo a sumar y a restar, a multiplicar, a dividir? Entonces, nuestros países que tienen cada vez
menos porcentaje y menos indicio en el aprendizaje de lectura, en todo lo que se llaman las pruebas, todas estas pruebas PISA. O sea, tenemos cada vez menos indicios, o sea, tenemos cada vez niños que, por ejemplo, saben leer, pero no saben interpretar un texto. O sea, leen algo y le preguntas qué entendiste o qué leíste y no te saben decir, pero sí te pueden decir si se sienten hombres o se sienten mujeres. O sea, estamos literalmente trastornando y subvirtiendo lo que es la educación. Muy bien. Thalys, vamos a seguir contigo en breve. Voy a ir a una pausa porque es demasiado interesante este tema y sé que te has preparado mucho para poder combatir todo esto y por lo menos tener una voz de alerta, una autoridad con conocimiento y una voz de alerta al mundo para que sepan de qué se trata. Así que pausamos y regresamos enseguida. Viaje a Israel y al Mediterráneo con los pastores Pablo Ortega, Wanda Rolón y René González desde el 12 al 28 de octubre del 2023. Será una experiencia inolvidable que todo cristiano debe experimentar, caminando por la tierra que vio nacer a nuestro Señor Jesús y viendo los lugares donde se han cumplido y se cumplirán las profecías bíblicas. Jope, Cesarea, Monte Carmelo, Nazaret, Mar de Galilea, Capernaum, Río Jordán, Jericó, Mar Muerto, Monte de los Olivos, Getsemaní, Monte de Sión, Jerusalén, entre otros. Luego abordaremos el MSC World Europa, visitando Marsella en Francia, y en Italia visitaremos las ciudades de Génova, Nápoles, Messina y Valletta en la isla de Malta, culminando con un City Tour en Barcelona, España. El precio incluye estadía en hoteles 4 estrellas, traslados, excursiones, guía de habla hispana y la garantía de viajar acompañados con el personal de Pronto Travel. Puedes separar tu espacio desde este momento llamando al 798-6455 o 607-5863. Un tema sumamente interesante. Estamos en compañía de Thalys Romero Vázquez, una joven puertorriqueña que ha hecho su doctorado, su maestría en doctorado en educación y psicología en la Universidad de Navarra y está en este momento estudiando su doctorado. Es una joven jayuyana, aquí boricua, y es triste lo que nos está diciendo, cómo el mundo entero, esto no es asunto de que se esté luchando en Puerto Rico para que no se establezca la ideología de género en las escuelas, porque es un asesinato a la inocencia de la niñez, así un crimen a la inocencia de la niñez. También el hecho de que se pueda regular el aborto. Yo soy pro vida, no pro aborto. Sin embargo, reconocemos que en Puerto Rico las leyes permiten que la gente aborte, pero también se están estableciendo otros proyectos que están ahí en la mesa de los legisladores para por lo menos regular el aborto, que después de 22 semanas no puedan tocar esa criatura porque tiene vida desde el momento de su concepción, ya tiene vida, pero ya que hay mentes tan, ¿verdad?, tan retrógradas, porque no me importa lo que hayan estudiado, es un crimen matar a una criatura en el vientre. Y yo puedo decirlo porque yo creo en eso y perdone si con eso lo ofendo, pero permítame ofenderle para aclararle el corazón y la mente. Y tengo a Thalys Romero y yo quiero que todo lo que ella nos está hablando, que esto es una agenda mundial para traer destrucción, para aniquilar parte de la humanidad, porque si no hay niños, la humanidad va a dejar de crecer, o sea, despoblar el mundo. Pero ¿qué está pasando, querida, allá en España, donde tú estás viviendo? Y sin temor alguno, créeme, ¿qué está sucediendo? Porque a veces oímos estas cosas como las que nos estás diciendo y da la impresión de que eso son ideas de ellos, eso son ideas de algunas personas tan conservadoras, que son tan... No es eso, es que es una realidad. Adelante, Thalys. Bien, gracias. Así es una realidad. Y nosotros lamentablemente solemos pecar
de ingenuos cuando pensamos que lo que acontece en España, por ejemplo, nos queda muy lejos. Eso no va a llegar acá, o sea, me refiero a, eso no va a llegar a Puerto Rico, eso pasa por allá, muy lejos, en países así, liberales, etcétera. Y por eso mismo menciono que pecamos de ingenuos, porque esto es algo que se está casi que contagiando en todos los demás países, precisamente por lo que mencionaba de que es una agenda política global. Entonces, ¿qué está pasando en España? En España, por ejemplo, ya se está hablando y defendiendo arduamente la niñez trans. ¿Y qué es esto? Es precisamente los niños hormonizándose, es los niños, ¿verdad? Queriendo, bueno, ni ellos queriendo, ¿verdad? Porque ¿qué sabe un niño de esto? Pero son los niños transicionando, supuestamente transicionando al sexo opuesto porque sienten un profundo malestar con su sexo biológico. Ahora bien, acá está pasando algo psicológicamente grave y es por eso que tenemos que ver el impacto de la cultura en la mente de los niños. ¿Por qué? Porque en psicología se habla de disforia de género. ¿Qué es la disforia de género? O sea, ¿qué es la disforia primero que todo? La disforia es un profundo malestar, o sea, es la manifestación de un profundo malestar en torno a tu sexo biológico. Es decir, yo me siento profundamente mal y me siento casi que estoy en el cuerpo equivocado, ¿no? Entonces esto comienza a presentarse en niños. Sin embargo, esto que tiene como etapa final, o sea, de ese proceso, la transexualidad, es decir, el ya someterte a hormonización y a operaciones, o sea, cirugías estéticas para cambiar tu aspecto físico, esto ya está ocurriendo en niños sin que esto haya manifestado previamente disforia de género. Dios es decir, está ocurriendo en niños y adolescentes sobre todo que nunca antes manifestaron los síntomas de la disforia de género, que los padres incluso alegan que estos niños nunca manifestaron que se sentían atrapados en un cuerpo que no era suyo, nunca manifestaron ningún tipo de malestar contra su propio cuerpo y sin embargo llegan a la adolescencia y quieren transicionar, quieren hormonizarse, quieren operarse. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que aquello que inicialmente, o sea, necesitaba como etapa previa un problema psicológico, que era la disforia de género, ahora no se está manifestando y simplemente están llegando a la adolescencia y queriendo hacer esto. Entonces, ¿qué tenemos que preguntarnos? Tenemos que preguntar qué está pasando a nivel cultural y a nivel de educación, porque no es casualidad que esto se esté disparando precisamente en los países que ya tienen como parte de su currícula escolar la llamada perspectiva de género, la enseñanza en educación sexual integral. Entonces, claro, le están enseñando a los niños desde pequeños que estos pueden elegir lo que quieran ser. Le están enseñando, por ejemplo, en niños de primaria, o sea, de escuela elemental, como le llamamos en Puerto Rico. En Argentina, por ejemplo, que se pueden poner vestidos, que se pueden maquillar, que se pueden colocar collares, que se pueden pintar las uñas. O sea, de hecho, es un ejercicio obligatorio en Argentina el que los niños se coloquen vestidos, por ejemplo, y por media hora actúen como si fuesen del sexo contrario. Al igual con las niñas. Por 30 minutos en Argentina, las niñas de escuela elemental tienen que actuar como si fuesen niños. ¿Para qué? Pues para que estos entiendan como parte de la educación sexual integral, como le llaman, que estos pueden elegir lo que quieran ser. Y evidentemente esto se presta para demasiada confusión. O sea, esto es un tipo de denigración, de abuso infantil. Esto es abuso infantil. Se está metiendo en el desarrollo, tanto sexual como cognitivo de los niños y le estás tratando de cambiar la percepción de la realidad.
a algo que nunca van a poder lograr. O sea, hoy se trata como discurso de odio esto que estoy diciendo, pero en realidad es una realidad. O sea, nunca vas a poder ser del sexo opuesto. O sea, el que hayas nacido mujer, el que hayas nacido hombre es una bendición, es algo dado. Es decir, es algo que te ha sido regalado. Por lo tanto, no lo puedes cambiar, lo puedes aceptar. Sin embargo, es algo que se está, ¿verdad?, que se está atacando en absolutamente todos los países. Wow. Eso por un lado. Y rápidamente quería mencionar que por el otro lado tenemos, por ejemplo, en España arduamente el tema del aborto. Wow. España tiene legalizado el aborto desde el 1985 y lamentablemente que ha tenido como consecuencia esto una increíble baja en la tasa de natalidad. De hecho, actualmente España no tiene la tasa necesaria para el cambio generacional. ¿Y qué quiere decir el cambio generacional? Cuando los ancianos se supone que llegan a la edad en la que se pueden jubilar después de todos sus años de trabajo. ¿Y quiénes sostienen la economía? Los jóvenes. Los jóvenes adultos que pasan entonces a esa posibilidad de trabajo. O sea, ¿quiénes van a sostener la economía? Aquellos que hacen el cambio generacional. Los ancianos que ya trabajaron toda su vida descansan y reciben su jubilación, su pago, su retiro, como le llamamos en Puerto Rico, y los jóvenes trabajan para sostener la economía. ¿Qué sucede? Que ahora España tiene... Acá sí. Sí, sí es. Sí, acá sigo. España tiene unos altos índices de ancianidad, o sea, tiene muchos ancianos y muy pocos niños y jóvenes, porque no están teniendo hijos. Entonces, España de hecho necesita 2,1, o sea, por lo menos que cada familia tenga 2 hijos en promedio para hacer su cambio generacional, y en realidad tienen 1,1. Entonces, ¿qué tenemos como consecuencia en esto? Que, por ejemplo, en España hay literalmente el doble de perros en los hogares que de niños. O sea, los perros duplican los niños en España. Entonces, ¿qué está pasando? Las familias están decidiendo no tener hijos o abortar a sus hijos, por ejemplo, y casi que lo reemplazan. Sí. Lo sustituyen exactamente con perros. De hecho, en España se llaman perrijos, gatihijos. Las personas están paseando a sus perros en coches, los visten, los llevan al restaurante, les hacen fiestas de cumpleaños, los llevan a bodas, etcétera, etcétera. Y vamos, está bien si quieres llevar a tu perro a pasear, si quieres vestirlo, o sea, tú haces con tu perro lo que quieras. Pero acá está pasando algo de fondo, algo mucho más grave, que es el hecho de que las personas literalmente decidan no tener hijos. Entonces, esto es todo un bombardeo que se está teniendo también a través de los medios de comunicación o de incomunicación ya, porque lamentablemente es una realidad. Estas son cosas que se celebran. En España, por ejemplo, salen noticias como las ventajas de ser madre después de los 40, y quizás llegas a los 40 y no puedes tener hijos. O sea, entonces te venden toda esta idea de que tienes que esperar o de que no debes tener hijos. Por ejemplo, en España también salió una noticia en El Confidencial, les invito a buscarla luego, que decía que los perros generan un bienestar a un menor costo que los niños. Es decir, no gastes tanto, ten un perro. Los perros, no vas a gastar tanto con un perro, no vas a malgastar horas de tu vida, como salió en un periódico de Argentina llamado TN, que dice que los padres desperdician o malgastan no sé cuántas horas de su vida en la crianza de los hijos. O sea, el framing, ¿no? O sea, como le llamamos a eso, el framing de medios. Las palabras que utilizan para hacerle creer a las personas, o sea, cambiarlos y manipularlos psicológicamente, hacerles creer que tener hijos es malgastar el tiempo, que tener hijos es perder tu libertad, que tener hijos es renunciar a los sueños de una carrera exitosa, etcétera, etcétera, cuando sabemos ¡qué barbaridad! Que nunca ha sido un impedimento. Wow, tú tienes tanto material que a ti hay que entrevistarte varios días, pero yo quiero felicitarte. Trato de aportarlo lo más que puedo, No, perdona,
y lo explicas con una claridad que el más simple lo puede entender. Puerto Rico y naciones que pueden vernos. Lo que nos dice hoy Talis Romero Vázquez, busquen su página en Facebook. Esta joven nos está compartiendo y nos está diciendo lo que hoy día no es que va a pasar, es que ya está pasando. Y esta indoctrinación, esta insistencia de que nuestros países que todavía tenemos, que conservamos valores, que conservamos unas tradiciones, una cultura mucho más conservadora, pues están insistiendo en que nosotros cambiemos a esa modalidad. Talis, yo quiero agradecerte tu bendición, gracias, síguete preparando. No eres un eco, eres una voz que Dios ha levantado, hija, porque no es lo mismo que me llamen a mí, ¿verdad? Que ya llevo un tiempito por ahí, que te llamen a ti, que te has dedicado en cuerpo y alma a estudiar este tema, que quiere desnaturalizar al hombre, que Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Eso es todo, ahí está la verdad, no hay otra verdad. Te bendigo, te amo y gracias. Amén, amén. Gracias por la invitación. Claro que sí. Y yo sé a todos los televidentes que esta joven la vamos a seguir invitando, porque mire lo que está pasando en España. Tener perros o animales domésticos es más valioso que tener hijos. Entonces no se ha podido dar la transición generacional. Los viejos no tienen quien los sustituya, pero eso no está muy lejos. En Puerto Rico está igual. En Puerto Rico la tasa de natalidad cada día va menos y menos. Y si le seguimos haciendo caso a estas voces que están en contra de la palabra, que están en contra de los principios, de los valores, de lo que Dios estableció como familia, no vamos a tener familia. Pero en el nombre de Jesús, mientras hayan voces como esta joven, que es una jovencita, estudiando un doctorado precisamente en cultura, en psicología, en educación, para poder alertar al mundo que no podemos permitir que estas cosas pasen. Y aunque pasen, nosotros nos oponemos y mantenemos nuestras posturas. Así que nos ayuda el Señor. Adelante, señor director. Viaje a Israel y al Mediterráneo con los pastores Pablo Ortega, Wanda Rolón y René González desde el 12 al 28 de octubre del 2023. Será una experiencia inolvidable que todo cristiano debe experimentar, caminando por la tierra que vio nacer a nuestro Señor Jesús y viendo los lugares donde se han cumplido y se cumplirán las profecías bíblicas. Jope, Cesarea, Monte Carmelo, Nazaret, Mar de Galilea, Capernaum, Río Jordán, Jericó, Mar Muerto, Monte de los Olivos, Getsemaní, Monte de Sión, Jerusalén, entre otros. Luego abordaremos el MSC World Europa, visitando Marsella en Francia, y en Italia visitaremos las ciudades de Génova, Nápoles, Messina y Valletta en la isla de Malta, culminando con un City Tour en Barcelona, España. El precio incluye estadía en hoteles 4 estrellas, traslados, excursiones, guía de habla hispana y la garantía de viajar acompañados con el personal de Pronto Travel. Puedes separar tu espacio desde este momento llamando al 798-6455 o 607-5863. Joven, sé parte de Encourage 2022 Enfoque. Viernes 28 de octubre desde las 7:30 de la noche y sábado 29 de octubre desde las 4 de la tarde en la Iglesia La Senda Antigua en Toalta. Encourage 2022 Enfoque. Entrada libre de costo. Información 787-730-5880 o Facebook Generación Antorchas. Bueno, mis amados, llegó el momento esperado por todos, donde vamos a pasar nuestras cámaras al Tabernáculo de Alabanza y Restauración, La Senda Antigua, donde hay una poderosa palabra para ti. Cuando permitimos que se abran puertas
puertas a lo negativo, puertas al maldad, puertas al pecado. La protección de Dios se debilita. Es como una armadura que se va quebrando. El pueblo de Israel había caído en esto y los enemigos lo sabían. Los enemigos de Israel sabían que cada vez que el pueblo dejaba de buscar a Dios en espíritu y en verdad, ellos eran indefensos y eran vulnerables ante cualquier enemigo. Yo quiero decirte que nosotros no dependemos de nuestra sabiduría ni de nuestro conocimiento. Nosotros dependemos absolutamente del Dios del cielo. Y dice la Biblia que el profeta y juez Samuel le dejó saber cuál era lo que, o qué era lo que molestaba, qué estaba impidiendo. Yo creo que había algo ahí atrás que decía, además de Jesús, Rey de Reyes, tengo entendido que había algo atrás que decía Ebenezer, pero si no aparece, me gozo con Rey de Reyes. Aleluya. Por eso, ¿y dónde estaba la muchacha? Aleluya, ya llegó Ebenezer. De un aplauso que llegó Ebenezer. Aquí está Samuel de parte de Dios diciéndole al pueblo: prepárense, prepárense, corrijan sus corazones, vuélvanse a Dios, pidan perdón. Siempre habrá una voz profética. Siempre habrá alguien que levante la voz a favor del cielo y que sea eco de la voz de Dios. Puerto Rico, cuánto te ama el Señor. Cuánto te ama el Señor. Vuélvete a Dios y Él se volverá a ti. No hemos sido por la misericordia de Dios destruidos, porque Dios ha tenido misericordia. Quiero que lo sepa. Hay pequeños, pero Dios nos ayude, hermano, porque Dios ama esta isla y Dios sabe que aquí hay rodillas que no se han doblado a los Baales, que hay rodillas que siempre están clamando al cielo. Pero el aviso está siendo dado. Y aquí está nuestro querido hermano Samuel, el profeta, el juez, sacerdocio, ejercía todos los ministerios de Dios, diciéndole: aprendan y preparen sus corazones, servid solo a Jehová, y Él los librará de su enemigo, que en aquel entonces eran los filisteos. Entonces dice la Biblia en el verso 4: los hijos de Israel quitaron los Baales y Astarot. O sea, toda idolatría que estaba impidiendo la comunión de ellos con Dios fue removida. Lo quitaron. Diga, acción inmediata. Usted no puede esperar a ver qué lo va a pensar y qué va a pasar. No, no. Si usted sabe que hay algo que está impidiendo tu relación con Dios, eso no puede esperar. Eso hay que quitarlo de inmediato. Eso hay que sacarlo de inmediato. No podemos comprometer nuestra protección, la protección de tu casa, la protección de tus hijos, la comunión con Dios, con nada que pueda estar impidiendo. Hay que tomar decisiones. El evento de los hombres el sábado, me gusta su título, esforzaos y ser valientes. Eso implica tomar decisiones serias. Eso implica hacer cosas que a veces no queremos hacer porque nos gusta hacerlas. Pero si eso ofende a Dios, hay que quitarlo del medio. Y usted dirá: pastora, pero estamos celebrando el cumpleaños. Claro que sí. Yo puedo hablar de un hombre que vivo con él hace 45 años. Que cuando nos casamos tenía diversas situaciones en su vida. Pero vi cómo poco a poco todo lo que Dios le requería, Él lo iba quitando. No le agrada a Dios, no me agrada a mí. Y poco a poco Él se negó a sí mismo para hacer la voluntad de Dios. Desde entonces la protección y la bendición de Dios sobre Él ha sido constante. Usted quiere saber de dónde viene mi bendición. Viene mi bendición de la obediencia. El obedecer es mejor que los sacrificios. No somos perfectos porque no lo pretendemos ser, porque usted no me sirve a mí. Él y yo servimos a Dios, aleluya, y de Él viene nuestra bendición. Entonces Dios le dice a los hijos de Israel: quiten los Baales, quiten los Astarot, sirvan solo a Jehová. Y Samuel dijo: reúnan a todo Israel en Mizpa y yo voy a orar por vosotros a Jehová. Aleluya.
Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová como ofrenda. Ayunaron aquel día y dijeron allí, ojo, confesión, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Y cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, creyeron que eran fáciles de vencer. Subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Pero ¿qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Vamos, ¿qué estaban haciendo? Humillado, orando, ayunando, declarando, pidiendo perdón. Aleluya. El enemigo se va a levantar contra ti, pero si tú estás donde tienes que estar y haciendo lo que tienes que hacer, hermano querido, ya la victoria Dios te la entregó. Den un aplauso al Señor. Esto es un estilo de vida, hermanos. Servir al Señor no es ni ponerte un sello ni una ropa, no. Esto es tu corazón con Dios. Tu relación con Dios. Y dice la palabra del Señor que nos subieron contra ellos. Escuche bien. Al oír esto, los hijos de Israel se atemorizaron. Tuvieron temor. Verso 8. Aleluya. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no dejes de orar, no dejes de clamar. Hermano, qué hermoso. La oración no va a ser buena. La oración es buena siempre. La oración es necesaria siempre. El clamor a Dios es vital en nuestras vidas para que Dios vea que dependemos de Él. No le oigo. Esto es un consejito, porque me invitaron a predicar hoy, pero yo dije que había muchas cositas ahí. No ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Hoy nosotros no necesitamos a un Samuel, aunque oramos los unos por los otros, porque hoy tenemos al Cordero sentado a la diestra del Padre, a Jesús, y nosotros vamos delante de Él en oración. Aleluya. Y dice que nos acerquemos en toda confianza ante el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. El hecho de nosotros reconocer que ya no necesito al Samuel, ni a apóstol Wanda, ni a nadie para ir delante del Padre. Yo voy a través de Jesucristo. Aquí oramos los unos por los otros, claro que sí. Y es bien importante porque la Biblia lo declara. Pero nuestro ayudador y nuestro socorro es el Señor. Pero vean la necesidad que tenía ese pueblo. Ora por nosotros. Samuel inmediatamente sabía cómo agradar a Dios. Samuel sabía que dependían para aquella victoria de lo que Dios iba a hacer. No dependía de los brazos debilitados y temerosos del ejército de Israel. El temor había caído sobre ellos. Así que Samuel tomó un cordero de leche, aleluya, y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel. Y Jehová, ¿qué dice? Le oyó. Diga conmigo, Jehová le oyó. Jehová le oyó. Aleluya, gracias Señor. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, hermano, esto es contraproducente. Vienen a atacarte y acá estás tú adorando y acá estás tú orando. Y la gente, el enemigo queda mal. Acá, como decimos en Puerto Rico, y los que me oyen en otras naciones no se asusten, aquí decimos que quedan locos y sin idea, o sea, quedan perturbados, porque no entienden que cuando hay amenaza nosotros cantamos, cuando hay peligro nosotros adoramos, cuando nosotros le parece que la cosa se pone bien mal es cuando más danzamos y cuando más danzamos y cuando más alabamos al Señor. El enemigo, lo que hacemos es que lo confundimos, porque se supone que estemos así temblando, porque te dijeron que el negocio va a cerrar. Comienza a vender como nunca antes, comienza a creer como nunca antes, cambia tu mentalidad, cambia tu actitud, para que tú veas que el bien y la misericordia de Jehová te seguirán todos los días de tu vida. Increíble. Aquí está el pueblo a punto de ser prácticamente exterminado, y allá hay un hombre de Dios sacrificando y adorando. Qué mucha confusión. ¿Por qué te atacan?
Porque tú adoras. ¿Por qué te atacan y te critican? Porque tú has dedicado tu vida al Señor. Mi esposo, cuando estaba en el mundo, y te dirá, ahí está en el mundo, claro, pero ahora está en el mundo sirviéndole a Cristo. Cuando estaba en el mundo sin servir a Cristo, el que se la hacía, se la pagaba. Y él, con mirarle nada más, ahora supe, mi nieto Jeremías, yo no sé de dónde lo sacó, pero mi esposo a veces saluda haciendo, tú sabes. Y el otro día, cuando vi a Jeremías, Junior estuviera, me hizo, y yo dije, mira este nene. Pero antes, hace tiempo, él era muy vengativo. El Señor lo machucó y lo machucó y lo machucó y lo cambió. Que ahora es bien compasivo. Y aprendió que las mejores batallas las pelea Dios por nosotros. Y aprendió que no importa lo que él escuchara, que dijeran hasta de su esposa, él dijo, está en las manos del Señor. Si él hubiera sido el que tomara venganza, nosotros no estuviésemos aquí. Pero aprendimos que por encima de nosotros hay un Dios demasiado grande que merece que le demos la oportunidad para que mía es la venganza, yo pagaré. Dale un aplauso al Señor. Dice la Biblia, oh gloria a Dios. Allí estaba Samuel clamando a Jehová. Y Jehová le oyó. Y aconteció, verso 10, que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Ellos siguieron su camino, tenían su objetivo y su agenda bien clara. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos. ¿Usted se imagina eso? En un trueno de Dios sobre un pueblo, mire, aleluya. Qué espada, ni qué caballo, ni qué carruaje, hermano. Cuando Jehová truena contra algo, no hay nadie que pueda mantenerse de pie. Dice la Biblia, oh gloria a Dios. El estruendo fue sobre los filisteos y los atemorizó. Y fueron vencidos delante de Israel. ¿Qué? Escuche bien. ¿Cuánto intervino Israel en esa pelea? ¿Cuántas cuchillas o cuántas lanzas o cuántas sacaron? ¿Quién peleó? ¿Sabes cómo fue que intervino Israel? De rodillas, clamando, pidiendo misericordia. Hemos pecado, reconociendo nuestra falta. Puerto Rico reconoce que hay demasiadas cosas que nos están ocupando el primado. Estamos luchando leyes infames en contra de los niños, en contra de la familia, en contra de cuántas cosas. Hay que volver a Dios, porque cada vez que pasa algo, todo el mundo quiere que oren por ello. Está bien, se puede orar y seguimos orando, pero hay una cosa que hay que hacer, es arrepentirse de esos pecados y volverse a Dios y dejar de hacer lo malo. Pero aquí la gente se le olvidan las cosas. Y esto es un día para que las iglesias todas en mi país estén llenas. Dando gracias a Dios que por su bondad no fuimos consumidos. Es verdad que hay gente que no tiene agua, hay gente que no tiene luz, hay gente que perdió propiedades. Todo eso es material, todo eso lo podemos volver a levantar, lo hemos hecho antes. Pero hay cosas que hay que agradecerle a Dios y es la vida. Es la vida, hay que agradecerle a Dios que estamos de pie, que estamos vivos, que en otros lugares y que cuando aquí hacen hi, de allá mandan hay. Oye, nosotros gritamos y nos mandan, ya están aplicando todo el mundo para coger un cheque ahí. Y ya esto aplicó, yo sé, porque cuando lo dije el miércoles, al momento que salieron los internet se llenaron. Y con todo derecho. Pero por eso tenemos que dar gracias. Nosotros somos un pueblo demasiado bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Jehová peleó por Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, entonces sí, ellos van corriendo para ese lado, nosotros vamos a coger detrás de ellos. Ellos no corrieron para enfrentarlos, ellos corrieron para seguirlos. Y ver cómo corrían. Ahí se cumple la palabra donde dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá.
¿Cuántos han hecho en esta casa hacer huir al enemigo y al vengativo? Porque han estado parados firmes donde Dios quiere. Yo sé que la tentación de defendernos es muy grande, pero tenemos que aprender a confiar y a depender de Dios. Mi esposo, el pastor Pablo, que hoy celebra junto a todos los cumpleañeros, tengo que decirle que ha dado cátedra. Y cuando a mí me ha dado una ansiedad de alguna cosita, porque mire, todavía por aquí corre sangre, carne, quizás, amén, y sangre. Y me dice, cálmate, que esta pelea no es tuya, esta pelea es de Dios. El ministerio no es de Wanda Rolón ni de Pablo. Nosotros solamente estamos aquí, que el Señor nos puso. Esto es del Señor. Y cuando tú entiendes las cosas que son del Señor, no hay nada, hermano, no hay nada que te intimide. ¿Cuántos dan gloria a Dios conmigo? Así que dice la Biblia, saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, los hirieron, ahora sí, hasta abajo de Bet-car. ¿Y qué hizo Samuel? ¿Qué hizo Samuel? Tomó luego Samuel una piedra y la puso en el lugar donde se humilló el pueblo, en el lugar donde se hizo el sacrificio, en el lugar donde adoraron y gimieron al Dios de los cielos, y Dios escuchó. Y le puso por nombre aquella piedra, le puso Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. La palabra Eben, que se divide Ben y Ezer, lo que significa es la roca de socorro. Es una expresión del antiguo, donde también se conocía que hasta aquí nos había ayudado el Señor. Ese día, en ese momento, en ese sacrificio sobre esa piedra, fue que pusieron el cordero. Y nosotros sabemos que Jesús es la piedra angular que desecharon los que edificaban. Y todo el que cree que Jesucristo nos dio la victoria y vamos a tener una piedra, una roca Ebenezer en cada una de nuestras batallas, tendremos que tener un recordatorio que diga, el que nos dio la victoria está con nosotros. En ese día, entre Mizpa y aquel otro lugar, aleluya, se plantó entre Mizpa y Sen, se mostró esa piedra, aleluya, que dice Ebenezer, como un recordatorio al pueblo de Israel que no fueron sus méritos sino los de Dios, que no se trató de ellos sino de la acción de humillación que Dios respondió con victoria, porque el que nos ayuda y el que nos ha ayudado 45 años de matrimonio, casi 40 de ministerio. Hermano, hemos tenido que poner muchas piedras. Y vino a mi memoria cuando pusimos la piedra de la carpa. Recuerdo que Dani Maldonado, un joven de nuestra iglesia, que era un joven, tenía como 17 años. Hoy día es padre de 3 niños, tiene un ministerio precioso allá en Atlanta. Dios lo ha bendecido. Pero recuerdo que le tocó a él buscar una piedra. Y eso fue, ¿te acuerdas de Dani? Sí, si lo ves te acuerdas. Estaba en la carpa que ustedes estaban. Mire, consiguió una piedra como cristalina, ¿verdad? Como una piedra de cuarzo. Y yo dije, pero una piedra tan sofisticada así, pastora, porque esta es la primera piedra. Muy bien. Y cuando la tapamos, y de momento hicimos una fiesta porque íbamos a descubrir la piedra. Y todo el mundo gritando porque íbamos a descubrir la piedra. Hermano, y nunca olvidaremos el día de esa piedra. Nos dimos cuenta que en cada lugar donde fuimos a levantar, levantamos una piedra que decía Ebenezer, que declaraba hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Pero esto no es el final. Pusimos una piedra en la carpa, pusimos una piedra en el templo, pusimos una piedra en el canal, pusimos una piedra en las oficinas, pusimos una piedra aquí y tendremos que seguir poniendo piedra. ¿Sabe por qué? Porque esto no ha terminado. En tu vida tampoco. Dios te dio la victoria ayer, te la vuelve a dar hoy y te la va a dar siempre, porque vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Lo único que esa piedra lo que significa, o esa roca, que Dios es el que te ayuda. Él es el que te ayuda. Él te ayudó y te va a seguir ayudando. Den un aplauso al Señor. ¡Qué tremendo! Y así
dice la palabra, fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo en contra de los filisteos todos los días de Samuel. Alguien tiene que hoy declarar que hasta aquí te ha ayudado el Señor. Alguien tiene que salir de su asiento y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí me ha ayudado el Señor y me va a seguir ayudando. Él es la roca de los siglos. Él es la roca de mi salvación. Él es el que me levanta y adiestra mis manos para la batalla. Oh, Dios libró a Israel en el territorio donde los filisteos pensaban que iban a tener siempre. Y Dios se glorificó de manera especial. Y hoy yo quiero decirle al pueblo, de parte de mi esposo y esta servidora y toda nuestra familia, que hasta aquí Dios nos ha socorrido. Que en los momentos de dificultad hemos ido al trono de la gracia y Dios nos ha dado la victoria. Que en los momentos de enfermedad que han venido, momentos de tristeza que han venido, no te sientas mal. A todos nos llega un día malo. Pero qué bueno es saber fortalecernos en el Señor y fortalecernos en el poder de su fuerza. Recuerda, puedes ver nuestras predicaciones a través de youtube.com/WandaRolón. Bueno, muchísimas gracias por su fiel sintonía. Ha sido un verdadero privilegio que usted nos haya permitido entrar a sus hogares o las diferentes dependencias donde pudimos llegar hoy. Sé que la información que usted recibió hoy, la entrevista con esta joven, nos pone a pensar. Nos damos cuenta entonces que estos temas que a veces se debaten dentro de las esferas políticas, en la legislatura y todo eso, hermanos, hay una defensa continua a la familia. Hay una defensa continua a nuestros valores, nuestra cultura, que nos han sostenido siendo una sociedad judeocristiana, con cimientos bien fuertes en la palabra. No pretendemos otra cosa. No hay discurso de odio, no hay discurso de exclusión, no, más bien de inclusión, porque Dios a todos ama. Sin embargo, el pretender poner ideologías en los niños, en la juventud, que no son parte de su ADN, de su propósito en el Señor, no es lo que no podemos permitir que eso siga ocurriendo. Y mientras hayan voces como esta joven que está en España defendiendo la familia, como esta servidora y como cientos de miles que hay a través del mundo, que creemos que Dios no se equivocó, que cuando Dios creó la familia lo hizo correctamente, que si algunas cosas estamos sufriendo como consecuencia, tristemente, es porque quitamos la mirada del Señor y hemos querido diseñar a nuestra propia forma, no tomando el diseño de Dios en cuenta. Así que nos ayude el Señor. Te bendigo. Declaro que este es el día que hizo el Señor para bendecirte, para que tengas un día lleno de paz, de gozo. Si tienes alguna situación médica, en el nombre de Jesús hablamos salud por esta palabra y bendición en el nombre de Jesús. Y hasta el próximo programa.